Hola, queridos espectadores. Hoy nos adentraremos en uno de los lugares más enigmáticos del mundo antiguo, el santuario de Apolo en Delfos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un templo ordinario pudo convertirse en el centro de las profecías, atrayendo a reyes, generales y personas comunes que buscaban conocer su destino? ¿Cómo las sacerdotisas, conocidas como las pitias, podían influir en decisiones que cambiaban el curso de la historia? Hoy les contaremos los secretos de las profetisas de la antigua Grecia, y cómo sus palabras se convirtieron en la base de grandes victorias y trágicos fracasos. Las pitias, esas sacerdotisas cuyos misteriosos oráculos siguen fascinando a historiadores y arqueólogos hasta el día de hoy. No se vayan. Les espera un fascinante relato sobre mitos, ciencia y el poder real de las palabras que cambiaron destinos. Los misterios del oráculo de Delfos apenas comienzan. Delfos es uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo, considerado por los griegos como el centro del universo. Según la leyenda, el propio Zeus, al enviar dos águilas desde los extremos opuestos del mundo, señaló este lugar como el ombligo de la tierra, el ómfalo. Esta piedra, que simbolizaba el punto de unión entre el cielo, la tierra y el inframundo, se convirtió en un importante atributo del santuario. El templo de Delfos estaba dedicado a Apolo, el dios de la luz, la música, el conocimiento y las profecías. Según el mito, Apolo derrotó a la serpiente Pitón, que custodiaba este lugar, y estableció aquí su santuario. En honor a esta leyenda, las profetisas que servían a Apolo fueron llamadas pitias. Los primeros templos en este lugar se construyeron en el siglo VIII a.C., pero el santuario alcanzó su máximo esplendor más tarde, convirtiéndose en el centro cultural, religioso y político de Grecia. Aquí se celebraban los famosos Juegos Píticos, competencias dedicadas a Apolo, que incluían música, poesía y deportes. El templo de Delfos se convirtió en un lugar donde buscaban consejo no solo individuos, sino también ciudades-estado enteras. Las profecías de las pitias podían influir en el resultado de guerras, la elección de alianzas y decisiones políticas clave. Por ejemplo, los líderes consultaban al oráculo de Delfos antes de batallas, fundaciones de colonias e incluso para conocer la voluntad de los dioses respecto a las leyes. Este templo no era solo un centro religioso, sino también un lugar donde se entrelazaban mitos, cultura y política. Sin embargo, a pesar de su grandeza, guardaba muchos secretos que trataremos de desvelar en este vídeo. Secretos que todavía hoy atraen a historiadores y viajeros de todo el mundo. Las pitias eran las principales sacerdotisas del templo de Apolo en Delfos, encargadas de desempeñar el papel de profetisas. Sus predicciones eran consideradas como la voz del propio dios Apolo, y a ellas acudían tanto personas comunes como gobernantes de grandes potencias en busca de consejo. Pero, ¿quiénes eran realmente y cómo obtenían sus profecías? Para ser pitia, una mujer debía tener más de 50 años y llevar una vida modesta y ascética. Esto subrayaba su pureza espiritual y su conexión con lo divino. Sin embargo, durante las sesiones de profecía, podía vestir ropajes que recordaban un atuendo nupcial, simbolizando su unión mística con Apolo. Antes de emitir una profecía, se realizaba un ritual complejo de preparación. La pitia se purificaba en las aguas de la fuente sagrada de Castalia, ofrecía sacrificios a Apolo y se sentaba en un trípode especial ubicado sobre una grieta en la tierra, de la cual, según la leyenda, emanaban vapores místicos. Bajo el efecto de estos vapores, la pitia entraba en un estado de trance. Se creía que en este estado la pitia hablaba en un lenguaje comprensible solo para los dioses. Sus palabras solían ser enigmáticas y fragmentadas, por lo que siempre había sacerdotes presentes para interpretar y registrar sus mensajes. Algunas de las profecías de las pitias eran famosas por su ambigüedad. Por ejemplo, la famosa predicción al rey lidio Creso: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Creso pensó que se refería a la victoria sobre sus enemigos, pero el imperio destruido resultó ser el suyo propio. Las pitias no solo eran profetisas, sino también símbolos de la conexión entre los humanos y los dioses. Sus enigmáticas profecías siguen siendo objeto de debate, inspirando no solo a historiadores, sino también a artistas, escritores y filósofos. ¿Quién sabe? Tal vez sus palabras realmente transmitieran la voz de los antiguos dioses. ¿O quizás poseían un don extraordinario de intuición y una comprensión profunda de la naturaleza humana? En cualquier caso, su historia está llena de misterios que aún nos fascinan.
Las profecías de las Pitias siempre estuvieron envueltas en un aura de misterio. Los antiguos griegos creían que sus palabras eran la voz directa del dios Apolo transmitida a través de la sacerdotisa. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Cómo podían las Pitias entrar en trance y emitir sus enigmáticas predicciones? Según la mitología, las Pitias se sentaban en un trípode colocado sobre una grieta en la tierra, de la cual emanaban vapores sagrados. Estos vapores, según las leyendas, les otorgaban la capacidad de ver el futuro. Los textos antiguos describen que estas emanaciones provenían del cuerpo de la serpiente Pitón, derrotada por Apolo, lo que hacía que este lugar se considerara único y especial. Las investigaciones científicas han confirmado que en la región de Delfos existe una falla tectónica de la que podrían haberse liberado gases. Arqueólogos y geólogos han sugerido que estos vapores contenían etileno, una sustancia conocida por sus propiedades alucinógenas. Al inhalar este gas, la Pitia podría haber experimentado estados alterados de conciencia similares a un trance. Otra teoría apunta al aspecto psicológico. Las Pitias, en su papel de sacerdotisas, podrían haber poseído una profunda comprensión de la naturaleza humana y de las situaciones que se les planteaban. Sus profecías, a menudo ambiguas, permitían a las personas interpretarlas según sus propias circunstancias, lo que les daba un poder significativo. Sin embargo, también existen versiones escépticas. Algunos historiadores creen que las Pitias podrían haber sido simplemente un instrumento en manos de los sacerdotes, quienes interpretaban sus palabras y las utilizaban con fines políticos. La influencia del oráculo de Delfos era enorme, y los sacerdotes podían orientar las predicciones para mantener el poder y la autoridad del templo. ¿Místico o científico? Es difícil decirlo. Quizás sea una combinación de ambos factores: gases naturales, rituales y la fe en lo divino se unieron para crear un fenómeno único. En cualquier caso, las Pitias siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo antiguo, inspirando reflexiones sobre la delgada línea entre lo sobrenatural y lo real. Las profecías de las Pitias tuvieron un impacto enorme en los destinos de personas, ciudades y estados enteros. A sus consejos acudían reyes, generales y ciudadanos comunes, y las palabras pronunciadas en el templo de Apolo en Delfos podían cambiar el curso de la historia. Uno de los ejemplos más conocidos es la profecía al rey Lidio Creso. Él consultó al oráculo para saber si debía iniciar una guerra contra el imperio persa. La Pitia respondió: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Seguro de su victoria, Creso comenzó la guerra, pero terminó siendo derrotado, destruyendo su propio reino. Esta profecía se convirtió en un ejemplo clásico de la ambigüedad de las palabras de la Pitia. Durante las guerras greco-persas, el oráculo de Delfos también desempeñó un papel crucial. Por ejemplo, la Pitia aconsejó a los atenienses construir una flota, lo que finalmente llevó a la victoria griega sobre los persas en la batalla de Salamina. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la historia, fortaleciendo el poder marítimo de Atenas y asegurando el desarrollo de la democracia. Las profecías no solo estaban relacionadas con la guerra, sino también con la vida cotidiana. Los griegos acudían a las Pitias para saber dónde fundar nuevas ciudades, cómo apaciguar a los dioses o incluso para buscar consejos sobre asuntos personales. Por ejemplo, en la fundación de colonias, las predicciones del oráculo desempeñaban un papel clave, ayudando a determinar el lugar adecuado para un nuevo asentamiento. Sin embargo, la influencia de las Pitias no se limitaba solo a la religión o la política. Sus profecías fortalecían el prestigio de Delfos como centro de vida espiritual y cultural. Las decisiones tomadas en base a las palabras de las Pitias se percibían como la voluntad de los dioses, lo que les daba un significado especial y ayudaba a consolidar la unidad del mundo griego. Las profecías de las Pitias no solo fueron un fenómeno histórico, sino también un símbolo cultural. Sus palabras inspiraron a generaciones a buscar la verdad, convirtiendo al oráculo de Delfos en una parte indispensable de la historia de la antigua Grecia. Incluso siglos después, nos recuerdan cómo la fe en lo divino podía influir en el mundo real. Durante siglos, el oráculo de Delfos fue no solo un centro religioso, sino también cultural y político en Grecia. Sin embargo, con el tiempo, su importancia comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. ¿Cómo y por qué ocurrió esto? Un papel clave en el declive de Delfos lo desempeñaron los cambios en el panorama político y religioso.
Durante la época de esplendor de las polis griegas, el oráculo era un vínculo importante que fortalecía la unidad y la identidad cultural. Pero con el ascenso de Macedonia, posteriormente, de Roma, el centro político se desplazó, y la relevancia de los templos griegos comenzó a disminuir gradualmente. Otro golpe significativo fue el auge de nuevos cultos religiosos. Con la expansión del Imperio Romano, la popularidad de los dioses griegos comenzó a desvanecerse, dando paso a cultos orientales como el de Isis y Mitra. Finalmente, con la adopción del cristianismo como religión oficial, el oráculo perdió definitivamente su influencia. En el año 393 después de Cristo, el emperador romano Teodosio emitió un edicto para cerrar todos los templos paganos, incluido el santuario de Apolo en Delfos. Esta decisión formó parte de una campaña más amplia para erradicar el paganismo y consolidar el cristianismo en el Imperio Romano. Otra posible causa del declive fue el agotamiento de los recursos naturales. Si aceptamos la teoría de que la inspiración de las Pitias estaba vinculada a gases naturales que emanaban del suelo, es posible que para entonces estos gases se hubieran agotado. Las investigaciones arqueológicas sugieren que los terremotos en la región podrían haber alterado la estructura de las fallas tectónicas, lo que habría detenido la emisión de los vapores sagrados. A pesar de su desaparición, el oráculo de Delfos dejó una huella imborrable en la historia y la cultura. Sus profecías se convirtieron en un símbolo de la búsqueda de la verdad, y la imagen de la Pitia encarna la conexión entre lo humano y lo divino. Hoy, las ruinas del templo de Apolo siguen atrayendo a viajeros e historiadores, recordándonos el glorioso pasado de este lugar. El oráculo de Delfos desapareció, pero su legado permanece. Sigue vivo en los mitos, la literatura y el arte, inspirándonos a reflexionar sobre el eterno deseo humano de comprender su lugar en el mundo y tocar algo eterno. La imagen de las Pitias, las enigmáticas sacerdotisas de Delfos, ha dejado una profunda huella en la cultura a lo largo de los siglos. Se convirtieron en símbolos de la conexión mística entre el mundo humano y el divino, y en fuentes de inspiración para escritores, artistas y filósofos. En la literatura antigua, las Pitias desempeñaron un papel clave en mitos y tragedias. Por ejemplo, en las obras de Sófocles y Esquilo, sus profecías actúan como catalizadores de los eventos, llevando a los héroes a decisiones trascendentales. Las predicciones de las Pitias no solo servían como elementos narrativos, sino también como formas de reflexionar sobre el destino humano, la libertad de elección y la intervención divina. Durante el Renacimiento, el interés por el oráculo de Delfos resurgió gracias a los filósofos y artistas europeos. Las Pitias comenzaron a representarse como encarnaciones de la sabiduría y la intuición. En las pinturas del barroco, a menudo se las mostraba en momentos de inspiración, rodeadas de una luz mística y nubes que simbolizaban su conexión con lo divino. La figura de la Pitia también encontró su lugar en la literatura de la Edad Moderna. En las obras de autores como Goethe y Shelley, las profetisas aparecen como metáforas del conocimiento oculto y la verdad inalcanzable. Su misterio simboliza el deseo humano de comprender el mundo y su propio destino. En la actualidad, las Pitias siguen siendo una fuente de inspiración. Aparecen en películas, libros y videojuegos, donde a menudo se representan como personajes sabios y misteriosos con el don de la clarividencia. Por ejemplo, en la cultura popular, sus imágenes se utilizan para crear heroínas que se encuentran en la frontera entre lo mágico y lo real. Comparando a las Pitias con otros oráculos de la antigüedad, se puede observar su singularidad. A diferencia de los sacerdotes de otras culturas, las Pitias eran mujeres, lo que subrayaba el papel especial de las mujeres en la vida espiritual de la antigua Grecia. Las Pitias no son solo figuras históricas. Se han convertido en arquetipos, símbolos de misterio y sabiduría, que continúan fascinando a las personas e inspirando la creatividad. Su imagen nos recuerda el eterno anhelo de la humanidad de buscar respuestas a las preguntas más complejas sobre el mundo y el destino. Las Pitias de Delfos eran mucho más que simples sacerdotisas de un templo antiguo. Representaban un símbolo de conexión entre el mundo humano y el divino, portadoras de sabiduría y enigmas que aún hoy fascinan nuestras mentes. Sus profecías influyeron en la política, las guerras y la cultura, y sus imágenes permanecen vivas en los mitos, el arte y la historia. ¿Pero quiénes eran realmente? ¿Eran sus predicciones la voz de los dioses, el resultado de fenómenos naturales o una aguda intuición? Estas preguntas siguen sin respuesta definitiva, pero es precisamente este misterio lo que hace que las Pitias sean tan interesantes.
El oráculo de Delfos nos recuerda cómo los mitos y la fe dieron forma al mundo antiguo. Incluso después de su declive, dejó un legado que sigue inspirando a las personas a investigar y crear. ¿Y tú qué opinas? ¿Eran las profecías de las Pitias fruto de un don místico o se basaban en su conocimiento de la naturaleza humana? Comparte tu opinión en los comentarios y discutamos juntos este enigma de la antigüedad. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó nuestro relato sobre las Pitias y sus misterios, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevas historias sobre grandes personajes y enigmas del pasado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué secretos escondían las antiguas paredes de los castillos medievales? ¿Qué misterios guardan los manuscritos ocultos a lo largo de los siglos? Hoy nos adentraremos en el mundo de las órdenes secretas y los experimentos alquímicos para revelar los misterios que rodearon a España en la Edad Media. Los templarios y los alquimistas no son solo leyendas. Son sociedades reales que dejaron su huella en la historia de España y Europa. Pero, ¿qué era exactamente lo que ocultaban? Vamos a descubrirlo. La Orden de los Templarios es, sin duda, una de las hermandades más enigmáticas y legendarias de la Edad Media. Fundada a principios del siglo XII, originalmente fue creada para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, con el tiempo, la Orden se convirtió en una de las organizaciones más poderosas e influyentes de su época. En España, los templarios jugaron un papel crucial en la Reconquista, la lucha centenaria por recuperar los territorios cristianos de manos musulmanas. No obstante, su verdadero poder no residía únicamente en la fuerza militar. Los templarios comenzaron a operar activamente en la península ibérica, brindando apoyo a los reyes de Aragón, Castilla y Navarra en su lucha contra los moros. Sus castillos y fortalezas, como el famoso castillo de Peñíscola y el castillo de Monsanto, se convirtieron en bastiones de la defensa cristiana. Pero, ¿qué había detrás de sus éxitos militares? Se rumoreaba que los templarios poseían conocimientos secretos, obtenidos de antiguas civilizaciones, que incluían la alquimia y la mística. La orden rápidamente se rodeó de mitos. Algunos creían que los templarios habían encontrado el Santo Grial y lo habían escondido en sus castillos, oculto de los ojos de los simples mortales. Se decía que este artefacto les otorgaba un poder invisible y aseguraba su éxito en las batallas. También se afirmaba que los templarios poseían mapas que indicaban tierras perdidas y tesoros incalculables, ocultos en los subterráneos. En la Edad Media circulaban rumores de que los templarios practicaban rituales secretos a los que los simples mortales no tenían acceso. Estos rituales supuestamente incluían hechizos mágicos y la búsqueda de la piedra filosofal. Muchos creían que gracias a estos rituales, la orden había alcanzado tan altas cotas de poder. Existen testimonios que sugieren que en sus castillos, los templarios realizaban reuniones en las que discutían no solo estrategias militares, sino también prácticas místicas. Pero, ¿qué causó su caída? En 1307, el rey francés Felipe IV acusó a la orden de herejía y arrestó a todos sus miembros. ¿Por qué sucedió esto? Se dice que Felipe, profundamente endeudado con la orden, decidió deshacerse de sus acreedores. Pero, ¿fueron estas acusaciones realmente ciertas? Muchos historiadores creen que fue simplemente un pretexto para apoderarse de las inmensas riquezas de la orden. Tras la disolución de la orden, muchos de los tesoros y documentos de los templarios desaparecieron sin dejar rastro. Se cree que parte de ellos fueron ocultados en escondites por toda España y que aún no han sido encontrados. Cazadores de tesoros siguen buscando antiguos artefactos templarios, con la esperanza de desvelar sus misterios. ¿Qué secretos se escondían tras las murallas de los castillos y fortalezas que poseían los templarios? ¿Fueron realmente guardianes de conocimientos que podrían haber cambiado el curso de la historia? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Pero hay algo que es seguro: la Orden de los Templarios dejó un legado que sigue fascinando a personas de todo el mundo. La alquimia es una ciencia antigua, al mismo tiempo, un arte que en la Edad Media se consideraba la cúspide del conocimiento secreto. A diferencia de los templarios, que se hicieron famosos por sus hazañas militares, los alquimistas preferían permanecer en las sombras. Sus intereses no se centraban en los campos de batalla, sino en la tranquilidad de sus laboratorios, donde buscaban desentrañar los secretos más profundos de la naturaleza.
Pero, ¿quiénes eran en realidad? ¿Qué buscaban y qué secretos escondían sus experimentos? Los alquimistas de la España medieval representaban una asombrosa combinación de científicos, filósofos y místicos. Su principal objetivo era lograr la transmutación de los metales, convertir metales comunes, como el plomo, en oro. Pero no menos importante era la creación de la piedra filosofal, que, según las leyendas, no solo enriquecía a su poseedor, sino que también otorgaba la inmortalidad. La España medieval fue uno de los centros del conocimiento alquímico gracias a la influencia cultural del mundo árabe. Cuando los eruditos árabes llevaron sus conocimientos a la península ibérica, la alquimia se extendió rápidamente entre los intelectuales locales. Aquí se fundaron escuelas y laboratorios alquímicos, donde maestros experimentados enseñaban a sus discípulos los secretos de la naturaleza. Entre los alquimistas más renombrados de España estaban figuras como Arnau de Vilanova y Raimundo Lulio, quienes dejaron numerosos manuscritos como legado. Los alquimistas trabajaban en el más estricto secreto, transmitiendo sus conocimientos solo a un círculo reducido de discípulos. Muchos de ellos dejaron manuscritos cifrados, en los que ocultaban fórmulas y recetas. Estos libros no solo contenían experimentos científicos, sino también alegorías simbólicas que solo los iniciados podían entender. Se cree que algunos de estos manuscritos aún permanecen escondidos en antiguas bibliotecas de España. La leyenda de la piedra filosofal fue uno de los temas más populares entre los alquimistas. Muchos creían que la piedra filosofal no era solo un medio para enriquecerse, sino también la clave para la vida eterna. Según las leyendas, el poseedor de esta piedra no solo podía transformar metales en oro, sino también crear un elixir de la inmortalidad que curaba cualquier enfermedad y prolongaba la vida. En la Edad Media, los alquimistas a menudo se asociaban con la magia y la brujería. Sus experimentos iban acompañados de rituales y conjuros que, se decía, les ayudaban a alcanzar el éxito. Algunos creían que, para crear la piedra filosofal, no solo se necesitaban conocimientos científicos, sino también la ayuda de fuerzas sobrenaturales. Por esta razón, la Iglesia con frecuencia perseguía a los alquimistas, acusándolos de herejía y de tener contactos con el diablo. A pesar de que la alquimia se consideraba peligrosa y prohibida, muchos reyes y aristócratas españoles apoyaban en secreto a los alquimistas, con la esperanza de obtener oro e inmortalidad. Se creía que en las cortes de algunos monarcas, como Fernando II e Isabel I, trabajaban alquimistas famosos que ayudaban a financiar campañas militares mediante la creación artificial de oro. En España circulan rumores sobre castillos y monasterios donde los alquimistas realizaban sus experimentos en el más absoluto secreto. Uno de estos castillos es el de Peñafiel, donde, según la tradición, se guardaban manuscritos alquímicos y artefactos preciosos. Se dice que, hasta el día de hoy, en sus mazmorras se pueden encontrar vestigios de antiguos experimentos. Los alquimistas dejaron un legado que sigue fascinando a investigadores e historiadores. ¿Fueron sus búsquedas de la piedra filosofal solo una ilusión? ¿O realmente lograron desentrañar los secretos de la naturaleza que aún hoy no podemos comprender? Esto sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Edad Media. ¿Qué une a la Orden de los Templarios, conocida por sus hazañas militares, y a los alquimistas, cuyos experimentos se realizaban en el más estricto secreto? A primera vista, parece que no hay nada en común entre ellos. Pero quizás estaban unidos por conocimientos secretos y objetivos compartidos, de los cuales solo sabemos a través de antiguos manuscritos y leyendas. A pesar de que los templarios eran famosos por su disciplina militar y devoción religiosa, muchos historiadores creen que sus intereses iban mucho más allá de la simple defensa de Tierra Santa. En sus castillos y fortalezas se han encontrado indicios de que no solo se dedicaban a la preparación militar, sino también al estudio de prácticas místicas y alquímicas. Según algunas fuentes, los templarios colaboraban activamente con eruditos árabes y absorbían sus conocimientos, incluida la alquimia. En la Edad Media, España era un cruce de culturas, donde las tradiciones cristianas y musulmanas se entrelazaban estrechamente. Es posible que fuera aquí donde los templarios obtuvieran acceso a conocimientos secretos que luego utilizaron para sus propios fines. Los templarios eran conocidos por sus vastas riquezas, aunque pocos saben que, según los rumores, una parte considerable de sus tesoros podría estar relacionada con la alquimia. Algunas leyendas sostienen que utilizaron conocimientos alquímicos para buscar la piedra filosofal, que podría transformar los metales comunes en oro. Esto explicaría por qué la orden poseía tan inmensas riquezas.
Existen teorías que sugieren que los templarios no solo buscaban tesoros materiales, sino también la iluminación espiritual, tratando de encontrar el elixir de la inmortalidad. Los alquimistas, que trabajaban en secreto, podrían haberles proporcionado sus conocimientos a cambio de protección y recursos. Los historiadores aún debaten si realmente existieron reuniones secretas entre templarios y alquimistas en las que intercambiaban conocimientos y recursos. En algunas crónicas se mencionan salas subterráneas de castillos donde, supuestamente, se llevaban a cabo reuniones clandestinas, ocultas a los ojos del público. Allí se discutían no solo estrategias militares, sino también cuestiones relacionadas con la mística y la filosofía. En España hay leyendas sobre mazmorras secretas bajo monasterios y fortalezas, donde templarios y alquimistas realizaban sus experimentos. Se dice que en esos subterráneos aún se pueden encontrar rastros de sus experimentos e incluso artefactos ocultos. Algunos de los manuscritos más enigmáticos encontrados en España contienen símbolos y códigos que podrían indicar la colaboración entre templarios y alquimistas. Estos documentos siguen planteando muchas preguntas a los investigadores que intentan descifrar su significado oculto. Entre estos documentos se encuentran los manuscritos descubiertos en el castillo de Peñíscola, que, según los rumores, contienen recetas de elixires alquímicos y mapas que indican la ubicación de los tesoros templarios. ¿Hasta qué punto son ciertas estas leyendas? ¿Existieron realmente alianzas secretas entre templarios y alquimistas? ¿O es todo solo un mito romántico creado para añadir un aura de misterio a estas figuras históricas? Aunque muchas de estas teorías aún no han sido comprobadas, una cosa es segura: tanto templarios como alquimistas dejaron un legado que sigue fascinando a investigadores y amantes de la historia. El cruce de intereses entre templarios y alquimistas sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la España medieval. ¿Estaban realmente conectados? Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su legado continúa fascinando a las mentes de las personas, incluso siglos después. La España medieval no solo se define por guerras, intrigas y sociedades secretas. Es también una tierra llena de misterios antiguos, ocultos en castillos y monasterios. Muchos de estos lugares aún guardan sus secretos, atrayendo a investigadores y cazadores de tesoros de todo el mundo. Adentrémonos en el fascinante mundo de los lugares enigmáticos y artefactos asociados con los templarios y los alquimistas. En el territorio español se conservan numerosos castillos construidos por los templarios. Estas majestuosas fortalezas no solo servían como puntos estratégicos militares, sino que también escondían en sus muros habitaciones secretas y pasadizos que conducían a subterráneos. Por ejemplo, el castillo de Peñíscola y el castillo de Montalbán están envueltos en leyendas sobre tesoros escondidos y artefactos místicos. Se cree que los templarios ocultaban sus riquezas y documentos importantes en salas subterráneas para protegerlos de sus enemigos. Algunos investigadores sostienen que en estos subterráneos podrían encontrarse manuscritos que revelarían conocimientos secretos de la orden y su relación con los alquimistas. Además de los castillos templarios, algunos monasterios también sirvieron como refugios para los alquimistas. En sus muros se llevaban a cabo experimentos secretos para crear la piedra filosofal y el elixir de la inmortalidad. Una de estas leyendas está vinculada al monasterio de Montserrat, donde, según los relatos, los alquimistas buscaban la forma de alcanzar la vida eterna. Se dice que los alquimistas dejaron tras de sí manuscritos y símbolos enigmáticos que los científicos actuales aún no han logrado descifrar. Algunos de estos documentos fueron descubiertos accidentalmente en el siglo XX en los escondites de antiguos monasterios. Las leyendas afirman que tanto los templarios como los alquimistas poseían artefactos con propiedades místicas. Por ejemplo, el Clavícula de Salomón, un libro misterioso que supuestamente contiene antiguos conjuros y rituales. Se rumorea que estos artefactos fueron ocultados en habitaciones secretas de castillos y monasterios. Algunos de los artefactos encontrados, como medallones antiguos, amuletos y manuscritos, generan debates entre historiadores y arqueólogos. ¿Tienen realmente propiedades mágicas, o son simplemente piezas de arte antiguo? Los cazadores de tesoros creen que los tesoros de los templarios y los alquimistas aún están ocultos en las profundidades de España. Por ejemplo, existe la leyenda de que en alguna cueva cerca de Ronda se esconden tesoros dorados perdidos. Estos escondites supuestamente contienen no solo oro, sino también artefactos que podrían arrojar luz sobre los conocimientos místicos de los templarios.
Algunos entusiastas continúan explorando cuevas y subterráneos con la esperanza de encontrar pruebas de la existencia de laboratorios alquímicos y escondites llenos de gemas preciosas y manuscritos. A pesar de numerosas investigaciones, muchas de estas misteriosas historias permanecen sin resolver. ¿Fueron realmente escondidos tesoros templarios en los castillos de España? ¿Existieron laboratorios alquímicos donde se intentaba crear el elixir de la inmortalidad? ¿O todo esto no es más que fruto de la imaginación y leyendas transmitidas de generación en generación? Algunos investigadores creen que tales leyendas pudieron haber sido creadas por los propios templarios y alquimistas para desviar la atención de los verdaderos secretos y proteger sus conocimientos de ojos curiosos. España es una tierra llena de enigmas y misterios que aún atraen a investigadores y aventureros. Pasadizos secretos, artefactos perdidos y antiguos manuscritos, todo esto forma parte del legado que nos dejaron los templarios y los alquimistas. Pero, ¿es esto realmente así? Tal vez muchas de estas historias permanezcan sin resolver, manteniéndonos cautivos en un mundo de mitos e intrigas fascinantes. Las historias sobre los templarios y los alquimistas siguen inspirando a escritores, directores e investigadores. Estas sociedades enigmáticas se han convertido en símbolos de misterio y misticismo, lo que las convierte en una parte esencial de la cultura contemporánea. Los relatos sobre los templarios, sus tesoros ocultos y reliquias antiguas han inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas. Por ejemplo, El Código Da Vinci, de Dan Brown y el videojuego, Assassin's Creed, continúan alimentando el interés por la orden, presentándola como parte de conspiraciones globales. La alquimia también sigue siendo un tema popular en la literatura y el cine. Libros como El alquimista, de Paulo Coelho y series como Fullmetal Alchemist, exploran la idea de la transformación espiritual y material. Hoy en día, las teorías de conspiración afirman que los templarios y los alquimistas no han desaparecido, sino que continúan operando en las sombras, influyendo en la política mundial. Se cree que sus conocimientos secretos podrían haber sobrevivido a lo largo de los siglos y llegar hasta nuestros días. Internet y las redes sociales han ayudado a revivir el interés por los templarios y los alquimistas. Miles de vídeos y blogs discuten los símbolos ocultos en la arquitectura y los textos antiguos, lo que genera nuevos debates y especulaciones. Los misterios de los templarios y alquimistas continúan fascinando a la gente porque encarnan la eterna búsqueda de conocimiento y verdad. Su legado aún inspira investigaciones y búsquedas de significados ocultos. Los mitos y leyendas sobre los templarios y los alquimistas siguen vivos, despertando en nosotros el deseo de conocer. ¿Fueron sus secretos perdidos para siempre o aún esperan ser descubiertos? Solo podemos especular, pero esto es precisamente lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. Entonces, nos hemos sumergido en el mundo de los misterios medievales, explorando sociedades enigmáticas como los templarios y los alquimistas, su influencia en la historia y en la cultura moderna. Pero, ¿qué nos queda después de este viaje? ¿Qué lecciones podemos aprender de su legado? Las sociedades secretas de las que hablamos siguen fascinando a las personas. A pesar de que muchos de sus secretos permanecen sin resolver, estas historias nos enseñan que el afán de conocimiento y la búsqueda de la verdad siempre han sido la fuerza impulsora de la humanidad. ¿Fueron estas órdenes realmente tan poderosas como dicen las leyendas? Tal vez muchos de sus logros y conocimientos místicos sean solo mitos. Pero es precisamente estos mitos los que continúan inspirándonos a buscar significados y secretos ocultos. Los templarios y los alquimistas dejaron un legado que sigue vivo en libros, películas e incluso en la cultura cotidiana. Nos recuerdan que la historia no es solo hechos y fechas, sino también leyendas que nos inspiran a soñar y buscar. En el mundo actual, donde la tecnología y la información son cada vez más accesibles, seguimos buscando respuestas sobre el sentido de la vida, la espiritualidad y los misterios del pasado. Quizás esta sea la razón por la cual las historias sobre templarios y alquimistas siguen siendo tan populares. Los misterios del pasado continúan atrayendo a investigadores y entusiastas de todo el mundo. Quizás, en el futuro, logremos desvelar aún más secretos de los templarios y los alquimistas, encontrar nuevos manuscritos o artefactos que arrojen luz sobre los enigmas del pasado. Pero hasta entonces, estas historias vivirán en nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las páginas de la historia. Si les ha gustado el vídeo, no olviden suscribirse al canal, dar like y activar la campanita para no perderse los próximos episodios.
Siempre estamos encantados de recibir sus comentarios y sugerencias para nuevos temas. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos al canal Pasado Enigma. Hoy hablaremos sobre la antigua civilización de posibles gigantes que pudieron haber existido. Apoyen nuestro canal suscribiéndose y dando like para nuestro desarrollo futuro. Las antiguas leyendas y cuentos suelen hablar de hombres y mujeres gigantes, mucho más grandes y altos que nosotros. Se decía que luchaban ferozmente o devoraban a la gente, y los describían como ermitaños que vivían en las montañas o en zonas boscosas. No solo se habla de estos gigantes en cuentos, sino también en textos prehistóricos y escritos religiosos. La historia de la antigua Grecia contiene registros sobre Hércules, David, Goliat y otros gigantes. Es interesante saber cuán precisas y verdaderas son estas leyendas. Antes que nada, veamos si existen pruebas reales de la existencia de estas personas extraordinariamente grandes y si es posible llevar a cabo una investigación seria sobre este tema, para separar los hechos de la ficción. Los primeros registros históricos sobre gigantes se remontan a la civilización sumeria, que existió al inicio de la Edad de Bronce. Según las figuras y estatuas talladas, los sumerios consideraban a estos gigantes como sus reyes o dioses, dotados de increíbles habilidades tanto físicas como intelectuales. De acuerdo con los anales babilónicos, estos reyes poseían un conocimiento detallado del sistema solar. Esto nos lleva a la pregunta de dónde provienen estos gigantes. Los antiguos los llamaban dioses y se creía que llegaron en arcas o barcos y sobrevivieron al gran diluvio. Según los científicos, los primeros seres humanos prehistóricos podrían haber sido de tamaño gigantesco, ya que antes del gran diluvio, las condiciones atmosféricas en la Tierra eran adecuadas para seres mucho más grandes y con una vida más larga. El científico ecologista Dr. Carl Bow y su equipo realizaron un experimento biosférico, recreando la atmósfera y la capa de ozono alrededor de la Tierra antes del diluvio, y los peces sobre los que experimentaron crecieron mucho más de lo normal. Esta teoría respalda la hipótesis sobre el gran tamaño de los seres prehistóricos. Dado que los científicos aún no se han puesto de acuerdo sobre cuándo aparecieron por primera vez los humanos, la teoría de que en tiempos prehistóricos estos tenían un tamaño gigantesco tiene un fundamento razonable. Además de las menciones de gigantes en la Biblia, destacan especialmente las obras del historiador judío Flavio Josefo. En 3 de sus libros se menciona la existencia de una raza de gigantes. Además de la Biblia, estas obras son quizás el argumento más convincente a favor de su existencia. En todos estos libros se narra la historia de personas reales que se encontraron con gigantes. En un pasaje sobre cómo los israelitas trasladaron su campamento a Hebrón, Flavio menciona que los judíos se enfrentaron a los habitantes de esa tierra, incluida una raza de gigantes que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan distintos a los de otras personas, que solo con su apariencia inspiraban miedo y terror. Hoy en día, muchos arqueólogos especulan sobre el origen de las enormes ruinas megalíticas en todo el mundo. ¿Por qué las personas necesitaban construir viviendas tan grandes? ¿Cómo movían piedras de varios cientos de toneladas? La respuesta es simple: o bien poseían tecnologías que desconocemos, o bien eran tan grandes y fuertes que la construcción de estos monumentales edificios no representaba una dificultad para ellos. En Perú se encuentra un enigma de piedra llamado Sacsayhuamán, las ruinas de una ciudadela inca. Sus enormes piedras, que pesan hasta 200 toneladas cada una, fueron talladas, colocadas y ajustadas con tal precisión que hoy en día parecen un gigantesco rompecabezas de piedra. No es difícil imaginar que detrás de la construcción de esta estructura había una raza de gigantes con una fuerza sobrehumana. Incluso ahora, miles de años después, los pensadores, ingenieros y científicos modernos no pueden dar una respuesta definitiva sobre cómo el hombre antiguo fue capaz de construir algunos de los monumentos megalíticos más impresionantes. En todo el mundo, hay numerosos informes de arqueólogos que han encontrado huesos muy grandes, armas u otros artefactos que solo un gigante podría haber utilizado. Se cree que Stonehenge fue construido por gigantes, ya que las piedras son demasiado grandes y pesadas para que personas de tamaño y fuerza normales pudieran moverlas y manipularlas sin la ayuda de máquinas especiales. Ejemplos similares existen en muchas culturas cuando se trata de estructuras que habrían sido imposibles de construir sin grúas u otras máquinas que los antiguos no tenían. Sin embargo, estos argumentos de los arqueólogos deben ser tomados con escepticismo.
Puede que no sepamos cómo se construyó Stonehenge, pero la falta de conocimiento no prueba automáticamente que haya sido obra de gigantes. En 1891, unos trabajadores que excavaban los cimientos de un nuevo edificio en Arizona se toparon con un enorme ataúd de piedra, dentro del cual encontraron un esqueleto de unos 3 metros de altura, que casi se había convertido en polvo. En 1883, soldados que cavaban trincheras en California encontraron los restos de un gigante de 3,5 metros con una doble fila de dientes tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Huesos gigantes también han sido encontrados en otros países. En Rumanía, por ejemplo, tuvieron gran repercusión los informes sobre restos humanos gigantes de casi 5 metros de altura, descubiertos recientemente, en la década de 1970, con huesos de las piernas que medían hasta 2 metros de largo. Estos son solo algunos ejemplos de huellas de gigantes que fueron halladas por los investigadores, pero eran tan antiguos que, en el proceso de ser extraídos de sus sitios de enterramiento, la mayoría se convirtieron en polvo. También se han descubierto restos momificados de gigantes con miles de años de antigüedad. Su altura variaba de 2 a 4 metros. La mayoría de estas excavaciones se realizaron en el siglo XIX. Además, según el investigador Stephen Quayle, se han encontrado viviendas subterráneas con esqueletos gigantes en toda Sudamérica, en el Medio Oriente y en el noroeste de Estados Unidos. La autenticidad de esta foto, por supuesto, genera dudas, pero quién sabe, tal vez los gigantes que alguna vez existieron se veían así. Es posible que pudieran lucir como el gigante en esta imagen, pero hasta el momento no existen pruebas científicas verificadas por parte de los científicos e historiadores que respalden su existencia. Algunos artefactos de gran tamaño se exhiben en museos, pero la gran mayoría de ellos, especialmente los ejemplos más grandes y llamativos, son en realidad solo mitos, con la excepción de los testimonios de testigos presenciales, que no se pueden verificar. Muchos investigadores explican la ausencia de pruebas irrefutables con historias sobre su ocultación por parte del gobierno, inundaciones repentinas, o elaboran otras versiones conspirativas convenientes. La teoría de la conspiración sobre una raza de gigantes desaparecidas sugiere que los huesos de sus esqueletos siempre desaparecían de manera misteriosa tan pronto como intervenían organizaciones oficiales. La cuestión de si los gigantes realmente existieron en la Tierra sigue siendo un tema candente. ¿Y si existieron, qué fue de ellos? Tal vez siguieron el mismo destino que los dinosaurios, extinguiéndose debido a las condiciones atmosféricas, o se involucraron en feroces batallas y se mataron entre sí, como afirman algunos historiadores, o se volvieron crueles y sedientos de poder y riquezas, como muchas otras civilizaciones antiguas que se autodestruyeron. Sea como sea, la pregunta sobre la existencia de gigantes sigue abierta y está llena de muchos misterios y enigmas. Solo podemos preguntarnos si antes de nosotros existieron personas completamente diferentes de nosotros en estatura, tamaño y fuerza, o si todo esto son hermosas leyendas e invenciones de la imaginación. ¿Debemos creer en los anales prehistóricos y en los relatos no confirmados de testigos sobre excavaciones de restos gigantes? Quizás algún día los científicos hagan un descubrimiento sensacional que confirme la existencia de gigantes o desmientan por completo esta teoría, pero mientras tanto, solo podemos especular. Si les gustó el vídeo, suscríbanse al canal y compartan este vídeo con sus amigos. No olviden dejar sus comentarios sobre este tema y sugerir sus ideas para futuros vídeos.